días, mi nombre es Alexandra Villaseñor. Les estaré presentando mi trabajo final de graduación, que consiste en la elaboración de una guía de gestión ambiental aplicable a las terminales portuarias de Costa Rica. Para empezar, esta presentación va a llevar una introducción al tema, los objetivos planteados en este proyecto, la metodología seguida para alcanzar dichos objetivos, resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones. A manera de introducción, las terminales portuarias son un conjunto de instalaciones que sirven como conexión e interfaz entre el medio de transporte marítimo y terrestre. Estos son puntos estratégicos donde convergen diversos procesos productivos, de comercialización, logísticos, turísticos, entre otros, lo que fomenta el crecimiento económico, social y turístico, no solamente de las zonas costeras, sino también del país en general. Sin embargo, a su vez, esto representa un riesgo ambiental debido a que se pueden presentar impactos causados propiamente por la actividad portuaria, impactos causados en el mar por embarcaciones y las emisiones o los impactos causados por las redes de transporte que se van generando. Para este proyecto, nos enfocaremos específicamente en los impactos causados por la actividad portuaria. Es importante recalcar que en los puertos o en las terminales portuarias se llevan una gran variedad de actividades desde el transporte de contenedores de manera interna, embarque y desembarque de mercadería, al igual que hasta en algunos casos se presenta el almacenamiento y recarga de combustibles o hidrocarburos. Y si le añadimos que estamos en zonas vulnerables, como son las zonas costeras, debido a su alta complejidad y convergencia entre el medio o el ecosistema marino y el ecosistema terrestre, si no se tiene un manejo y un control ambiental adecuado, se pueden presentar graves consecuencias que resultarían en el deterioro de la calidad ambiental. Para esto es importante contar con políticas y con una gestión ambiental óptima que permita realizar monitoreos continuos y apoyar en la toma de decisiones ambientales a las autoridades respectivas. Como se mencionó, hay diversidad de actividades, por lo tanto la problemática también es muy diversa y la mejor práctica sería que cada terminal portuaria realice un análisis en específico para tener un panorama certero de qué es lo que está sucediendo en cada una de estas. Sin embargo, hay problemáticas que sí se repiten, como por ejemplo, con respecto al recurso hídrico o el agua, existe un potencial riesgo de deterioro de este recurso, principalmente en el manejo de aguas residuales e hidrocarburos. Si estos no son gestionados de manera adecuada, existe el riesgo de derrames al momento de, por ejemplo, almacenamiento de hidrocarburos, recarga, transporte o también al momento de gestionar y disponer las aguas residuales. Con respecto a emisiones atmosféricas, se da la emisión de material particulado, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y compuestos orgánicos volátiles, que no solamente afectan directamente la calidad del aire, sino que se encuentran ligados con enfermedades principalmente respiratorias. Seguidamente tenemos lo que es la generación de ruido. Por las actividades propias de las terminales portuarias, es inevitable que se dé la generación de ruido, principalmente en actividades de descarga y transporte de mercadería, uso de maquinaria pesada y actividades de mantenimiento que se realizan diariamente en las terminales. Otra problemática sería la parte de residuos sólidos. Se da la generación de residuos ordinarios y de manejo especial, que si estos no son gestionados y dispuestos de manera correcta, son un foco directo de contaminación, tanto para el ecosistema terrestre como el marino, y también se puede dar la generación de malos olores. Ahora bien, la contraparte para poder mitigar hasta donde sea posible estos problemas sería tener una gestión ambiental adecuada y óptima, que la gestión ambiental consiste en un conjunto de actividades y acciones que son llevadas a cabo para proteger el medio ambiente desde el punto de vista de prevenir, mitigar o, en el peor de los casos, remediar una acción o un problema que se tenga. Para esto existen diversas herramientas que se pueden implementar. De estas puedo mencionar estudios de impacto ambiental, auditorías ambientales, análisis de ciclo de vida, sistemas de gestión ambiental, producción más limpia, entre otros. Para este proyecto nos enfocaremos específicamente en sistemas de gestión ambiental. Un sistema de gestión ambiental, a grandes rasgos, corresponde a una guía o una metodología que utilizan las empresas, instituciones y organizaciones para reducir y controlar sus impactos ambientales y así alcanzar y mantener cierto estándar ambiental basándose en las metas propuestas desde un inicio. El hecho de implementar un sistema de gestión ambiental trae consigo una serie de beneficios,
como por ejemplo una mayor competitividad, mejora la imagen pública, evita sanciones por incumplimiento de los requisitos ambientales, hay una reducción en accidentes ambientales y genera conciencia sobre las problemáticas ambientales y la responsabilidad que cada uno tiene. Ya llevando el tema específicamente a nivel de Costa Rica, en Costa Rica tenemos tres autoridades portuarias. Tenemos la División Marítimo Portuaria del MOP y también tenemos lo que es el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, o también conocido como INCOP, y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, conocido como JAPDEVA. Según datos del MOP, en Costa Rica hay 8 terminales portuarias de gran importancia, que estos incluyen puertos comerciales, puertos turísticos y puertos especializados, y también contamos con 6 marinas. De igual forma, es importante recalcar que en Costa Rica en el año 2018 se procesó una carga marítima portuaria de 17.948 miles de toneladas métricas. De estas, el 54% fueron desembarques o importaciones y el 46% embarques o exportaciones. Esto refleja que en Costa Rica hay una gran actividad portuaria, por lo tanto, esto debería ir paralelo y de la mano con una adecuada gestión ambiental. Ahora bien, en Costa Rica, cada terminal portuaria tiene la libertad de escoger el tipo de sistema de gestión ambiental que desean implementar y esto genera diferencias importantes entre una terminal y otra, debido a que hay sistemas de gestión ambiental que son más estrictos o tienen requisitos más estrictos que otros, y esto dificulta el seguimiento y control por parte de la División Marítimo Portuaria al momento de revisar los informes o los reportes que cada terminal portuaria presenta de manera anual. Debido a esto surge el objetivo general de este proyecto, que es desarrollar una guía y herramienta para la elaboración, implementación y seguimiento de programas de gestión ambiental en las terminales de Costa Rica. Y como objetivos específicos se tiene identificar la situación actual de la gestión ambiental en la administración de las terminales portuarias de Costa Rica, establecer los procedimientos requeridos para lograr la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental en las terminales portuarias dentro del marco jurídico del país y elaborar la guía llamada Guía de Gestión Ambiental para Terminales Portuarias. La metodología seguida: primero se hizo la selección de la muestra, seguidamente la revisión de la literatura, se tuvieron reuniones con grupos focales, se elaboró y aplicó cuestionarios, estos utilizados como diagnóstico inicial, y por último se elaboró la guía y la herramienta, que es el producto final. Con respecto a la selección de la muestra, para las marinas fue de manera cuantitativa, aplicando la fórmula de selección de muestra de una población, y por lo tanto se tomó en consideración 4 marinas. Para los puertos fue realizada de manera cualitativa, esto debido a que hay diversos tipos, como se mencionó anteriormente, comerciales, turísticos y especializados. Y tomando en consideración estos tipos, se seleccionaron 8 puertos. De estos, 5 pertenecen a la costa pacífica y 3 a la costa atlántica. Seguidamente se hizo la revisión de la literatura, donde se tomó en cuenta toda la literatura de libros y artículos relacionados con terminales portuarias. Seguidamente se hizo una revisión de bases de datos del INCOP, JAPDEVA, la COCATRAM, que es la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, y también bases de datos de la División Marítimo Portuaria del MOP. Seguidamente, se realizó un análisis y revisión de informes ambientales presentados por las terminales portuarias. Y por último, se revisó la legislación y normativa aplicable. Con respecto a las reuniones con grupos focales, estas reuniones se tuvieron en varias ocasiones con distintos departamentos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes relacionados con la División Marítimo Portuaria, la gestión de proyectos y gestión ambiental. Y en 2 de estas reuniones se invitó a los encargados de gestión ambiental de las terminales portuarias con el objetivo de que hubiera una familiarización con el proyecto, poder explicar el por qué y para qué se estaba implementando este proyecto y para poder crear un sentido de pertenencia con los usuarios finales desde el inicio del proyecto. De igual forma, estos espacios fueron utilizados para escuchar opiniones y sugerencias del proyecto y por último para la resolución de problemas que se fueran presentando durante el proceso.
Seguidamente se elaboró y aplicó los cuestionarios que fueron utilizados de manera de diagnóstico inicial. Estos se realizaron en un Excel que incluía preguntas tanto cerradas como abiertas. Fueron enviados a los encargados de gestión ambiental de los puertos y marinas seleccionados y antes de ser enviados hubo un proceso de revisión y validación por parte de los encargados del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Este, para estos cuestionarios se tomó en consideración o como base los programas de gestión institucional, los programas de gestión ambiental institucional o PGAI, y se incluyeron los aspectos ambientales de aguas residuales, eh, emisiones atmosféricas, generación de ruido, residuos, consumo de agua y uso o consumo de electricidad y energía. Y por último, se creó la guía como insumo para orientar el desarrollo de un sistema de gestión ambiental, junto con una herramienta de Excel, que es una herramienta de evaluación, donde se recopila información básica de las terminales portuarias, se completa una lista de chequeo e impactos ambientales. La lista de chequeo básicamente para determinar su cumplimiento con la legislación ambiental aplicable y la de impactos ambientales para determinar su significancia. Y por último, esta herramienta incluye un espacio para elaborar el plan de acción que se basa en los impactos ambientales significativos que se obtuvieron. A manera de resultados, en la parte de diagnóstico inicial se tiene que el 83,33% de las terminales portuarias entrevistadas ya tienen un sistema de gestión ambiental establecido. La mayoría de estas cuentan con una política ambiental y el tipo de sistema de gestión ambiental varía según las terminales. Como pueden ver en el gráfico 1, la mayoría aplica lo que es el PGAI de Tijeca o el PGA de Setena, y solamente una de las terminales portuarias aplica la ISO 14001 de Inteco, y una de las terminales portuarias también aplica lo que es el estudio de impacto ambiental. Seguidamente, con respecto a las aguas residuales, se tiene que el 41,67% dispone sus aguas residuales en un cuerpo receptor. El 41,67% no tiene conocimiento sobre la disposición de las aguas residuales debido a que contratan gestores de tercera parte para que se encarguen de esto. Y el 16,66% la reutilizan para lavado y riego de jardines. Excluyendo a las 5 terminales portuarias que contratan a un gestor ambiental de tercera parte, se tiene que 6 de las terminales restantes sí realizan controles operativos de pH, temperatura, sólidos suspendidos y caudal, y semestralmente realizan análisis de DBO, de QO, entre otros. Y una de estas no realiza ningún tipo de análisis de fluente, a pesar de que de igual forma están vertiendo las aguas residuales en un cuerpo receptor. Con respecto a la generación de residuos, el 100% afirma que se da la generación de residuos peligrosos o de manejo especial, como por ejemplo hidrocarburos, aceites quemados, también químicos de laboratorio. Todos estos son enviados a un gestor de tercera parte que se encarga de gestionarlos. El 75% afirma tener un programa de gestión integral de residuos sólidos. El 100% afirma que realizan separación de residuos sólidos en la fuente. El 83% tiene conocimiento de la cantidad y tipo de residuos sólidos que se generan. Y el 67% acepta residuos sólidos provenientes de las embarcaciones. Si nos enfocamos en este último punto, 6 de las 8 terminales portuarias que aceptan estos residuos sólidos lo hacen con las siguientes restricciones o condiciones. Primero, debe haber personal capacitado presente, deben ser transportados inmediatamente a un centro de acopio, solo reciben residuos sólidos valorizables y estos deben venir previamente separados y clasificados según la normativa. No se permite ningún tipo de residuo orgánico, peligroso ni de manejo especial. Con todas estas restricciones y condiciones, se puede decir que aceptan básicamente de las categorías 2 a la 4, según la normativa, que corresponden a envases, aluminio, papel y cartón. Con respecto al consumo de agua, en el gráfico 2 podemos observar que la mayoría de las terminales portuarias se abastece por medio de la IA
Y el mayor consumo en el gráfico 3 es para limpieza con un 55%, seguido por consumo humano con un 27%. Ahora bien, los encargados de las terminales portuarias afirman que están implementando diversas medidas con tal de ahorrar este recurso, como por ejemplo utilización de dispositivos de bajo consumo, mantenimiento continuo para evitar fugas, reutilización de agua para actividades de limpieza. Algunos de estos también utilizan lo que es el agua de mar para el riego o el lavado de patios y también realizan cada cierto tiempo capacitaciones o campañas para fomentar el ahorro del recurso hídrico. Con respecto al consumo eléctrico o energía, la mayor parte del consumo se da por grúas pórticas, oficinas administrativas, bombas eléctricas, equipos eléctricos y alumbrado. De igual forma, afirman seguir ciertas actividades para el ahorro de estos, como por ejemplo el uso de luces LED, sensores de movimiento, aprovechamiento de la luz natural, iluminación reducida fuera de la operación portuaria y compra de maquinaria de equipo electrónico con etiqueta de eficiencia energética. Sin embargo, como podemos ver, estas acciones que se están tomando están más que todo relacionados con lo que es el consumo en oficinas administrativas y no tanto en las actividades portuarias como tales, como serían las grúas pórticas, bombas eléctricas, entre otros. Basándose en las respuestas obtenidas en estos diagnósticos, se tiene que para aguas residuales, emisiones atmosféricas y residuos sólidos, aún hay oportunidad de mejora con respecto al cumplimiento de la normativa, ya que esta no se tiene un 100% de cumplimiento. En la parte de aguas residuales, dos de las terminales portuarias no le brindan tratamiento a las aguas residuales generadas y seis de estas elaboran los reportes operacionales, análisis de fluente de aguas residuales y tienen una bitácora de manejo de aguas residuales. Las demás no las tienen y las que contratan a un gestor de tercera parte no tienen conocimiento de esto y no les piden informes a los gestores. Con respecto a emisiones atmosféricas, no cuentan con diseño para controlar emisiones y tampoco tienen control sobre la concentración de partículas sólidas, polvo, humo o gases que se están generando. Esto incumpliendo lo que dice la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley General de la Salud. Y con respecto a los residuos sólidos, solamente 10 de las terminales portuarias entrevistadas poseen algún tipo de contrato o convenio con gestores autorizados por el Ministerio de Salud y poseen registros sobre el tipo y la cantidad de residuos sólidos generados, como lo indica la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Basándose en las respuestas, se realizó un análisis FODA de manera general, tomando en consideración las respuestas de todas las terminales. Em, en este cuadro pueden observar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En fortalezas se puede rescatar el hecho de que el 100% está realizando separación de residuos sólidos en la fuente. Como oportunidad de mejora relacionado a este tema también sería elaborar estudios de composición de residuos sólidos, esto para tener conocimiento exactamente de el tipo que se está generando y cuál es la cantidad que se está generando de cada tipo. Como debilidades, no todas las terminales portuarias cuentan con una política ambiental y la política ambiental es base y clave para poder desarrollar un sistema de gestión ambiental. Por lo tanto, sin política ambiental, técnicamente no tendrían un sistema de gestión ambiental. Y como amenazas, principalmente en la parte de recarga y almacenamiento de combustibles, que existe el riesgo de contaminación por fuga de hidrocarburos. Ahora, por último, de los resultados sería la herramienta de gestión ambiental, que esta es un Excel, un documento de Excel que tiene diversas secciones, como lo son instrucciones, que es para la guía de la persona usuaria, información general, donde se recopila información tanto de la terminal como del usuario o el encargado de gestión ambiental que esté completando la herramienta en ese momento. La política ambiental es una sección donde cada usuario debe indicar cuál es la política ambiental de la terminal portuaria y las metas que tienen en distintos aspectos ambientales. La lista de chequeo, que es la que se encarga de determinar el cumplimiento con la legislación ambiental aplicable. Impactos ambientales, que es donde cada usuario
indica cuáles son los posibles impactos ambientales que se estén presentando basándose en los aspectos ambientales y así determinar su significancia, ya sea significativo o no significativo. Y también sigue el plan de acción. Si son impactos ambientales significativos, entonces deben ser incluidos en el plan de acción, donde se deben indicar las actividades, requisitos, encargados y demás para mitigar estos impactos ambientales. Y por último viene una sección de anexos que son hojas de registro en residuos sólidos, aguas residuales, uso de o consumo de combustibles, entre otros, que es básicamente para el control y seguimiento de los consumos que se están presentando en la terminal portuaria. A manera de conclusión, el cuestionario inicial realizado a los respectivos encargados de gestión ambiental permitió identificar los puntos clave para poder desarrollar y enfocar esta guía. Se identificó la necesidad de fortalecer los aspectos de aguas residuales y emisiones atmosféricas, siendo estos los que obtuvieron un menor porcentaje de cumplimiento con la legislación. Se determinó que el 41,67% de las terminales portuarias entrevistadas no tienen control sobre la disposición final de aguas residuales y surge la necesidad de que soliciten informes o información sobre el tipo de gestión que se le está dando por parte de los gestores ambientales que están contratando. Aquí entra lo que sería la responsabilidad compartida. Como cuarta conclusión, se tiene que, al implementar la guía, se espera que todas las terminales portuarias cumplan con un nivel mínimo de gestión ambiental y 10 de las 12 terminales portuarias entrevistadas ya poseen un sistema de gestión ambiental. Por lo tanto, este documento o esta herramienta lo que presenta es la información que como mínimo debe presentar cada terminal portuaria en sus informes y reportes que se entregan a la División Marítimo Portuaria del MOP. Como recomendaciones, se recomienda que cada una de las terminales portuarias realice un análisis FODA, el cual permita definir las acciones que deben ser tomadas con respecto a las amenazas y debilidades de cada terminal. Se recomienda la implementación de la guía primeramente como un plan piloto, esto para poder identificar y realizar ajustes necesarios y maximizar su eficiencia y lograr su validación. También se sugiere que el MOP realice procesos de capacitación abiertos a los operarios y encargados de la gestión ambiental de las terminales portuarias, con el fin de dar a conocer el por qué surgió esta herramienta y qué se espera obtener como resultados con la implementación de esta herramienta. También se insta a cada terminal portuaria a llevar un registro o inventario de consumos y gastos e incluir también información sobre uso de refrigerantes que actualmente no la tienen. Y esto para poder utilizarlo como soporte en la implementación del sistema de gestión ambiental. Y por último, se recomienda a aquellas terminales portuarias que ya cuentan con un sistema de gestión ambiental establecido que implementen esta guía de forma secundaria con el objetivo de poder presentar los informes bajo un mismo estándar. Seguidamente les voy a presentar lo que es la herramienta en Excel. Primero tenemos una parte de instrucciones. Esto es un resumen de las instrucciones que vienen en el manual o en la guía como tal, que se encontrará en formato PDF. Seguidamente viene una tabla de contenido para que los usuarios tengan conocimiento sobre qué tipo de información se les va a estar pidiendo. La portada, cada usuario debe editar la portada según los datos de la terminal y los datos personales de cada persona. Seguidamente, se tiene una sección de información general, donde se incluye información como el tipo de terminal portuaria, ya sea comercial, turística, especializada o marina, ubicación de la terminal, número telefónico, entre otros, y también la información del encargado o del gestor ambiental que esté completando la herramienta. La sección de política ambiental, aquí deben incluir o adjuntar la política ambiental que tienen actualmente o la que vayan a desarrollar. Y objetivos ambientales, como mínimo, deben presentar objetivos ambientales en estos 5 aspectos ambientales. Sin embargo, si ellos desean incluir objetivos ambientales en otros aspectos, son bienvenidos a hacerlo.
Seguidamente tenemos una lista de chequeo que aquí la completé como por ejemplo, para dar ejemplo. Básicamente deben completar con un 1 si cumplen, no cumplen o no aplica el enunciado de la legislación. Entonces, en este caso, conforme van completando, se va marcando y se va sumando, y al final nos da el porcentaje de cumplimiento. En este caso, con las casillas seleccionadas, nos da un 60% de cumplimiento con la legislación. Por lo tanto, el puntaje que recibe es de 5. Si nos vamos a la siguiente sección, que es la de impactos ambientales, aquí seleccionamos el aspecto ambiental que ya completamos, que fue en legislación, que fue el de residuos. En la siguiente columna, cada usuario debe establecer cuáles son los impactos ambientales que se pueden estar generando o presentando por ese aspecto ambiental. Debe definir cuáles son las medidas que se están tomando actualmente para controlarlo. El Excel automáticamente trae la puntuación dada en la sección de legislación, que en este caso fue 5 puntos. Y seguidamente el usuario debe seleccionar el nivel de impacto y el nivel de control que se tiene, que esto se hace por medio de una escala. Para la parte de impacto, si es un impacto bajo, es decir, que es un impacto que se genera directamente por las actividades portuarias y puede ser fácilmente mitigado con acciones correctivas sin dejar efectos negativos a largo plazo, recibe la calificación de 1 punto. Si es un impacto medio, que las consecuencias generadas por este impacto se perciben a corto o mediano plazo, sería 5 puntos. Y si es un impacto alto, es decir, que las consecuencias a partir de dicho aspecto ambiental o impacto persisten por largos periodos, a pesar de la implementación de acciones correctivas, se le da una puntuación de 10 puntos. Para el control, si tienen un control bajo, es decir, no tienen registros, no tienen línea base, no tienen conocimiento ni pruebas sobre el impacto que se genera del aspecto ambiental, daría una puntuación de 10 puntos. Si tienen un control medio, es decir, cuentan con registros y pruebas sobre los impactos ambientales generados, sin embargo, las acciones implementadas no son suficientes para mitigar los efectos en el medio ambiente, se les da una puntuación de 5. Y si el control es alto, significa que tienen registros, inventarios, línea base y pruebas sobre los impactos ambientales, y estos se encuentran controlados, provocando un impacto ambiental negativo mínimo o nulo, que en este caso se le estaría dando 1 punto. Según la sumatoria de estos 3 aspectos, se determina si la clasificación es significativo o no significativo. En caso de que dé como resultado significativo, deben seguir a la siguiente etapa, que deben incluir el impacto ambiental significativo en esta columna y definir cuáles van a ser las actividades a seguir para poder mitigar hasta donde sea posible dicho impacto ambiental. Deben establecer quiénes van a ser los encargados o responsables de estas actividades, el tiempo en el que se van a implementar, los indicadores, las metas que se esperan obtener y los recursos necesarios para lograrlos. Y por último se tienen las hojas de registro, que se cuentan con hojas de registro de residuos sólidos, tanto de consumo, tanto generados por la terminal portuaria como por las embarcaciones, aguas residuales, de igual forma generadas por la terminal portuaria, o también provenientes de las embarcaciones en caso de que se dé la recepción de estas, consumo de agua y por último el registro de uso de energía, que sería electricidad y consumo de combustibles por fuentes móviles y por fuentes estacionarias. Y esa sería básicamente la herramienta. Una vez que completan la herramienta en el Excel, se dirigen a la guía que se encuentra en el PDF y en la parte de anexos, ahí viene cuál es el formato que se debe seguir de los informes y viene especificado cuáles cuadros se deben incluir y cuál es la información que deben adjuntar según la herramienta completada en el Excel. Y ese sería básicamente mi proyecto. Muchísimas gracias por su atención.